hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Five forever. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. ¿No? Tenemos una presentación muy interesante. Mi nombre es Michelle Hernández, yo estamos moderando este webinar que es programado por la AFM Panamá y pues tenemos el gusto de tener con nosotros a un invitado internacional que nos va a estar hablando de un tema muy interesante. Es importante reconocer que estos webinars están organizados por el grupo de AFM Panamá, liderado por el compañero Juan Castillo y muchos de otros compañeros como Ana Martínez, Graciela, Chantal, Carmen, Martínez, Jacqueline, entre otros. Muchas gracias por estar con nosotros. Este webinar también se da gracias a los patrocinadores. En Scientific Instruments S.A. brindamos servicios de calidad en el área de diagnóstico y de investigación para dar soluciones completas a nuestros clientes, ofreciendo equipos y reactivos de alta gama a nivel mundial, que ayudan a generar conocimientos que se transforman en un diagnóstico dirigido que beneficia a la salud panameña, colaborando así con detección de enfermedades que afectan la salud pública, como el cáncer, diabetes, alergias, entre otros. Con más de 15 años de experiencia, la compañía representa casas de renombre internacional que ofrecen el soporte necesario para el estudio y diagnóstico de diferentes áreas como inmunología, química especial, pruebas rápidas, química clínica, serología, hematología, molecular y secuenciación, así como equipos en general para laboratorio. En nuestra empresa contamos con un personal comprometido en ofrecer una atención de calidad, brindando asistencia en las áreas administrativas, ventas, mercadeo y servicio técnico a través de nuestros ingenieros y asesores científicos, quienes son los responsables de optimizar los recursos en beneficio de la salud panameña. Hoy vamos a conocer la nueva ubicación del laboratorio clínico TESLab en Vía Israel. Vivamos juntos la experiencia TESLab. Pueden visitarnos en nuestra sede ubicada en Vía Israel en el edificio Caralí en la planta baja. Y además, recordarles que contamos con sucursales en Avenida Justo Arosemena, El Dorado, Chitré y David Chiriquí. Y lo mejor es que puedes sentirte seguro, porque TESLab está avalado con certificados en gestión de calidad, normas ISO
como laboratorio clínico, centro de referencia y biología molecular. Ven y aprovecha las promociones que tiene TESLab, como paquetes básicos, exámenes de matrimonio, control de embarazo y diferente panel de alergia. Ya lo saben, ven y vive la experiencia TESLab. Innovamed también patrocina este webinar. También pueden seguirnos en nuestro canal en YouTube, Somos Ciencia Podcast. Ya somos más de 115 suscriptores. Si estás interesado en ser miembro de la AFM Panamá, aquí te dejamos el código QR, lo puedes escanear y formar parte de esta Asociación Panameña de Microbiología y Parasitología Aplicada. Un anuncio importante es que en agosto 21-23 tendremos la 14ª Jornada Latinoamericana de Genética Forense en el Puente del Mundo, Panamá, Panamá, organizado por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, en donde tendremos como invitado especial el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá. Te dejamos el código QR para las inscripciones. Adicional, la Universidad Latina de Panamá invita al 14º Congreso de Tecnología Médica, Bioseguridad e Investigación, protegiendo el presente, asegurando el futuro, que se llevará a cabo del 21 al 25 de octubre del 2024. Están todos cordialmente invitados. Y sin más, tenemos a nuestro expositor, el candidato a Philosopher Doctor, Paul Alexis López Durán, quien es monitor en investigación clínica en la industria privada, investigador asociado de la Universidad Anáhuac, candidato a doctor en ciencias en biomedicina y biotecnología molecular y maestro en ciencias por el Instituto Politécnico Nacional. Con el tema de hoy, diversidad genética de la población intrahospedero, rol en la emergencia y persistencia de la farmacoresistencia entre las variantes menores del complejo Mycobacterium tuberculosis. ¿Sabías que la diversidad genética juega un papel crucial en la emergencia y persistencia de la farmacoresistencia del complejo Mycobacterium tuberculosis? Sin más, lo dejamos con Paul. Adelante, Paul. Muchas gracias, Michelle. Déjame nada más comparto pantalla y me avisan cuando se pueda visualizar. Se ve una pantalla negra, ¿verdad? Sí. Bueno, comienzo. Bueno, muchas gracias, Michelle, y todo el equipo de Panamá, primeramente por la invitación. La verdad es que estoy un poco halagado por su invitación y todos los procesos que estoy viendo que Panamá sigue haciendo en Latinoamérica y en esto, en la ciencia, en investigación en general. Para mí es un placer ser parte de esta invitación, de esta presentación de la Sociedad Americana de Microbiología. Y sin más preámbulos, voy a iniciar. Primeramente, les voy a iniciar con una frase. Los microorganismos son y serán siempre nuestros compañeros de vida. Han estado aquí antes que nosotros y lo estarán después. Buenos días a todos. Yo soy Paul Alexis López Durán y hoy les voy a presentar con motivo de un webinar de la Sociedad Americana de Microbiología de parte de Panamá, el tema titulado Diversidad genética de la población intrahospedero, rol en la emergencia y persistencia de la farmacoresistencia entre las variantes menores del complejo Mycobacterium tuberculosis. Primeramente les voy a presentar el contenido de la presentación. Básicamente quiero dejar o explayar muy bien algunos procesos en los que yo estoy involucrado.
¿Qué es la secuenciación? Las aplicaciones de la secuenciación masiva y después justamente el tema angular de la presentación, que es básicamente la diversidad genética intrahospedero. Hola, Paul, Ahorita- discúlpame, pero no se ve tu pantalla, Perdón, no entonces se ve tu presentación. déjenme, lo vuelvo a compartir. Gracias. Compartir nuevamente. Entonces, confírmenme por favor cuando se vea. Ahora sí, Pau. Muy Sí, bien, ahora sí. perfecto. Entonces, el contenido nuevamente les digo que es la secuenciación, las aplicaciones y la diversidad genética en la población intrahospedera. Primeramente, te voy a iniciar comentando qué es la secuenciación. Algunos de ustedes ya están familiarizados con este término, pero en general, pues es un procedimiento de laboratorio que básicamente determina el orden de las bases nucleotídicas de un genoma de un organismo. En algunas abreviaciones está denominado WGS o secuenciación del genoma completo. Y esto pues proporciona información importante sobre la identidad de cada organismo a nivel nucleotídico. Podemos ver a la izquierda y a la derecha una célula eucariota y procariota respectivamente, donde podemos observar que el organismo eucariota tiene envuelto en un núcleo esta información genética en unas macroestructuras denominadas cromosomas, y estas contienen la información genética enrollada o empaquetada en esto que le decimos ADN de doble hebra. Y en el caso de las células procariotas, pues simplemente está embebido en el citoplasma y también está disponible como para la transcripción de cualquier mensajero que la célula, cualquiera de las dos células necesite, y justamente funciona como información de una huella genética que la hace única para en algunos casos vincular pandemias, clonas, etcétera. Incluso puede detectar brotes de alguna infección bacteriana y poder resolver muchísimas dudas. La secuenciación en general tiene varios pasos. En general, o a grosso modo, lo que se hace inicialmente es justamente extraer el DNA de un grupo de células que tengamos interés en secuenciar, donde los científicos toman o rompen las células bacterianas de un plato de agar de un cultivo celular y las tratan con químicos que las pueden romper para poder liberar el DNA y después purificarlo. Este paso es muy importante porque el DNA mejor purificado obtienes mejor información genética o genómica. Se realiza una fragmentación del genoma. Desgraciadamente, actualmente no podemos secuenciar genomas completos de manera directa. Lo que se tiene que hacer es fragmentar el DNA cortándolo en fragmentos cortos de longitud conocida, de unos 150 hasta 300 pares de bases, o algunas tecnologías permiten hasta miles de pares de bases usando técnicas como enzimas o rupturas mecánicas. El siguiente paso es un proceso que se le llama preparación de bibliotecas. Lo que se hace es básicamente que se hacen muchas copias de estos fragmentos que se acaban de cortar usando PCR. Y estos fragmentos, este cúmulo de fragmentos, se les llama biblioteca de DNA. Las bibliotecas pasan un proceso en un equipo que se le llama secuenciador, que básicamente es lo que determina el orden y la posición de cada una de las bases, de las 4 bases nucleotídicas importantes. Y a cada uno de estos fragmentos se les llama lectura, a la información contenida en cada uno de estos reads o lecturas. Por lo que se fragmentó el genoma, es importante tener en cuenta que necesitamos reorganizar estas lecturas para que puedan reconstruir el genoma que trataste de secuenciar. Esto, pues, básicamente lo hacen personas que se dedican a la bioinformática, en este caso como mi área, que lo que se enfoca es tratar de secuenciar o reordenar estos fragmentos cortos de DNA para producir o tratar de reproducir el genoma que se trató de secuenciar. Utilizamos programas especializados, pues, básicamente para unirlas y ordenarlas como si fuera un rompecabezas. Y el genoma, pues obviamente algunos genomas están compuestos por millones de nucleótidos y es importante utilizar programas. No es tan fácil como ordenar algunos pares de letras. Les presento esta gráfica o esta diapo porque quiero comparar la secuenciación en general versus la secuenciación tipo Sanger. Como saben, la secuenciación tipo Sanger eran tecnologías pasadas que en lo que se basaban era también en fragmentar el DNA y hacer clonas de estos fragmentos en vectores que se transformaban en bacterias, y después con una biblioteca de bacterias se secuenciaban por dideoxinucleótidos. Esta técnica lo que hace es una electroforesis capilar que representa el DNA o el orden de las bases con un diagrama o una gráfica denominada electroferograma, donde podemos ver las posiciones y qué tipo de base es. En comparación con la secuenciación de genoma completo, lo que se hace es igual fragmentar el DNA, pero a esta se le añaden unos adaptadores o ligandos que permiten añadirse a una placa de sílice en un secuenciador de diferentes tecnologías, donde podemos observar en tiempo real la posición de cada nucleótido o el orden de cada nucleótido con estos puntos o arreglos dentro del equipo.
Una cosa importante para destacar en la secuenciación es que justamente lo que permite la secuenciación es secuenciar cada posición de nucleótido masivamente, tener muchas representaciones de cada una de las bases. Entonces, la secuenciación de diferente generación proporciona datos digitales de cada lectura y se analiza de forma independiente y es cuantitativo. Y las lecturas, obviamente superpuestas, como les mencioné anteriormente, que es básicamente hacer la ensamble o mapeo en algunos casos, da como resultado una variante cuantitativa y de alta confianza. En este caso podemos ver que las variaciones en este organismo diploide, que puede tener en una posición una G y en otra posición una A, pues se diferencia muy, muy bien. Entonces podemos ver que un alelo pudiera tener una A y un alelo pudiera tener una G. Caso contrario que en la secuenciación tipo Sanger, como presenta el electroferograma, las curvas pudieran sobrelaparse entre ellas y muchas veces es difícil identificar si existe una variación en el DNA o es un error en la secuenciación. Entonces, lo que permite la secuenciación genómica es detectar estas variaciones en bajas proporciones para poder identificar en algunos casos, como es la parte de la presentación, mutaciones que pueden ser importantes en resistencia a fármacos. Como les mencioné, la información genómica pues otorga muchísimos datos en cada una de las corridas. Entonces la información de este tipo de datos está creciendo exponencialmente. En la gráfica de la izquierda les presento unas curvas de azul y rojo donde la línea azul representa los datos de secuencias de genes únicos y la roja representa los datos obtenidos por secuenciación genómica de genoma completo. Entonces, a pesar en el tiempo, pudimos observar que la información obtenida solamente de genes únicos está estabilizándose o está siendo la misma, mientras que la secuenciación de genoma completo se está utilizando de manera más usual y está creciendo exponencialmente esta información. Entonces es importante saber y conocer herramientas que permitan analizar o obtener resultados, digamos, importantes para poder, pues, que la información se esté utilizando. En la gráfica de la derecha podemos ver el costo por megabase en crudo de la secuencia de DNA del Instituto Nacional de Genoma Humano, donde anteriormente, como ustedes sabrán, era muy costoso generar información de secuencia por megabase. Y en el tiempo, estas tecnologías han ido abaratando y han podido ser disponibles, digamos, a cualquier tipo de país o de laboratorio. También les quería presentar esta gráfica que representa el costo por genoma humano en el tiempo. Entonces, podemos ver que desde 2001 costaba hasta $100 millones y ha ido disminuyendo también de manera muy significativa en el tiempo hasta a nuestra época, que es aproximadamente de $1,000 por genoma. Para toda la información genómica existen muchas bases de datos que albergan esta información de manera globalizada. En el mundo existen 3 bases de datos muy importantes para los em, datos genómicos, con tanto puede ser DNA como RNA. Las 3 bases de datos más importantes son el GenBank, la base de datos europea y la base de datos en Japón. Estas 3 bases de datos comparten información entre sí como para tener copias en el caso de alguna catástrofe o en algún tipo de borrado de información. Y en el caso de las proteínas también se tienen bases de datos importantes o primarias que son el PIR, el SwissProt o el PDB. Algunas aplicaciones de la secuenciación masiva pues son varias, tanto pueden ser cualitativas o cuantitativas. En el caso de la información cualitativa, provee información para muchos tipos de enfermedades o características de cualquier organismo. Primero pueden ser mutaciones, como ustedes sabrán, poder detectar estas mutaciones que pueden resultar en cambios fenotípicos, tanto SNPs, inserciones de lesiones duplicados o inversiones. También se pueden hacer diferencias entre pares, o sea, qué información de un organismo hace que la muestra A sea diferente a la muestra B. Esto pues permite detectar resistencia a enfermedades, factores de riesgo genético como puede ser cáncer y algunas diferencias morfológicas. También permite validar, entonces, qué información genética o constructo salió como estaba planeado. Cuando se hacen experimentos en laboratorio, lo que se trata es que todo lo que se haga biológicamente resulte de la manera correcta. Entonces, en el caso de hacer vectores para recombinantes, es importante conocer que el experimento salió bien. Entonces, esto se utiliza muchísimo en la industria farmacéutica, en la ingeniería genética, en la agricultura, en biología sintética o en clonación. Y como punto 4 es series en el tiempo o cómo cambia la información en el tiempo. En este caso lo pudimos observar muy bien con la información que estaban obteniéndose de los virus en tiempo real, en el caso de COVID,
que básicamente podíamos proyectar qué virus estaba circulando en qué momento y qué variaciones tenía ese virus en el tiempo. Esto puede ser útil para estudios de evolución y monitoreo de patógenos, como en el caso de alguna otra pandemia. Y en el caso de la información cuantitativa, la secuenciación del genoma completo permite también conocer, obviamente, el número de variación de copias de un organismo que puede tener impacto en la salud reproductiva o en ingeniería genética, la expresión genética, en este caso de hacer secuenciación de RNA, donde podemos observar las variaciones que existen en el comportamiento de un grupo de células para ver su expresión en tiempo real. La regulación genética, en este caso, identificar RNAs pequeños o degradomas que pueden estar interfiriendo en mecanismos importantes dentro de alguna enfermedad. En interacciones proteína-DNA, que es básicamente poder conocer si cómo son los mecanismos de unión de DNA-proteína o algunas arquitecturas de la cromatina, algunas vías reguladoras de la biología celular, para conocer mecanismos en biología básica o en ciencia básica. Y en el caso de la epigenética, poder detectar metilaciones en el DNA para identificar en ese sentido, expresiones que pudieran afectar en el fenotipo de un organismo o una persona que estuviera enferma. Y en el caso de la metagenómica, se utiliza la información cuantitativa para conocer el perfil microbiano de una población en específico de una muestra. En este caso, se utiliza mucho en microbiomas y en algunos cambios de población por cuestiones ambientales, en algunos campos agrícolas, poder conocer el metabolismo o el tiempo, lo que está ocurriendo en el suelo para poder, digamos, adaptar las condiciones a los cultivos. Esta gráfica, básicamente lo que quiero representar es que la información genética se utiliza ahora como una referencia para poder discernir entre diferentes clonas de un mismo organismo, de una misma especie. Las variaciones en las clonas de algunas bacterias pues, pueden ser muy pequeñas, tanto que la información obtenida anteriormente por el esquema de Miru BNTR para detectar diferencias en Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, puede ser que en esta gráfica de la izquierda podemos ver que todas estas bacterias son catalogadas como si fueran una misma, porque tienen un mismo perfil de Miru. Esto, pasando a la información genómica de secuenciación de genoma completo, podemos discernir en que las taxas ya son distintas entre ellas y poder diferir entre los clados específicos, tanto el A como el B, que no son necesariamente las mismas. Entonces, la información genética permite discernir entre estas bacterias y poder identificar cuáles están más relacionadas entre sí. Identificar, obviamente, brotes. Un ejemplo que quería presentarles es esta plataforma muy conocida que se llama NextStrain, que lo que permite es, está en línea, eh, visualizar en tiempo real, digamos, la información que está cargada acá, el comportamiento de cualquier patógeno o de los patógenos que están cargados acá, en este caso desde el virus del COVID, de SARS-CoV-2, donde vemos en el tiempo cómo ha ido evolucionando para que tenga las diferentes variantes que hemos visto en el tiempo. En este caso, la gráfica de abajo representa digamos, el desplazamiento de una variante sobre otra para poder ver cuál es la que ahorita en el tiempo actual está, digamos, circulando. Esto nos permite, pues, crear nuevas estrategias de salud pública para poder implementar programas de vacunación en la población. Entonces es importante conocer este tipo de variaciones en el tiempo para poder generar programas de salud pública. Entonces, ya empezando de lleno a la parte de la diversidad genética de la población de introspedado en el caso de Mycobacterium tuberculosis, les voy a presentar un artículo que hemos trabajado hace un año, no, 2 años, en nuestro equipo de investigación. Primeramente les voy a comentar sobre la tuberculosis, obviamente. La tuberculosis, como algunos de ustedes sabrán, es una enfermedad infecciosa causada principalmente por el microorganismo Mycobacterium tuberculosis, que afecta principalmente a los pulmones, pero puede afectar otros tejidos. Es una de las 10 principales causas de muerte en el mundo y en el 2022 por la OMS proyectó un 10.6 millones de enfermos y 1.3 millones de muertes. En el caso de México, en el 2019 se reportaron 30.000 enfermos y 1.800 murieron. Es importante conocer esto porque su diagnóstico representa un reto importante para su prevención. Entonces, si no conocemos su estado actual, simplemente no podemos controlarlo.
Mycobacterium tuberculosis tiene características un poco distintas a las de cualquier bacteria, principalmente porque es de crecimiento lento, que tiene un tiempo de visión entre 12 y 24 horas. Esta no forma esporas ni cápsula, es una gran positiva, es un anaerobe estricto y ácido alcohol resistente. Este es importante para la identificación. Es inmóvil, no tiene flagelo y presenta un genoma de aproximadamente 4.4 millones de pares de bases. Tiene un porcentaje de GC de 65.6%, codifica para aproximadamente 3.900 proteínas y 70 genes de RNA. En este caso, el ejemplo es de H37RB, una cepa de referencia muy conocida que se utiliza para hacer investigación genómica. En el caso del complejo Mycobacterium tuberculosis, esta está catalogada por diferentes variantes. Mycobacterium tuberculosis sensu estricto es la más conocida, debido a que afecta principalmente al humano. Pero existen otras variantes de Mycobacterium, como Mycobacterium africanum, bovis, microti, caneti, capre, piniperi, suricate, mungi, dasi y oryx, que afectan o que afectan a algunos que se adaptan a algunos otros organismos, como pueden ser animales pequeños y roedores o animales de gran tamaño. Estas poseen la capacidad de infectar al hombre y además se propagan algunas y se transmiten a una variedad de animales silvestres y domesticados. Lo importante de ellos, los que las hace variantes, es que poseen una identidad genética arriba del 99.9%. Esto quiere decir que son pocos los cambios los que hacen que tengan tropismo por estos organismos. Pero en algunos casos se ha visto reportes que se han aislado de diferentes variantes en seres humanos. Esta gráfica de la derecha representa las variaciones, las pocas variaciones que podemos encontrar en algunas posiciones de su genoma que le permiten dar este comportamiento de tropismo y generar la variante. Los cambios, como pueden ver, son muy pequeños en algunos y digamos, los linajes que afectan al humano principalmente son sensu estricto y africano. Entonces es importante esto del complejo porque no nada más existen las que más se presentan. En el caso del comportamiento de la epidemiología mundial, en la incidencia estimada por sexo, podemos ver que existe más frecuencia en personas del sexo masculino infectadas que mujeres. Y en esta gráfica de la derecha podemos ver el mapa mundial de la representación en colores azul, donde más azul representa mayor incidencia de tuberculosis reportada en el 2021, donde podemos ver que algunos países que tienen bajo desarrollo en general, pues presentan más casos de tuberculosis. Entonces, es importante tener en cuenta esto para poder generar planes de salud pública en la población y poder, digamos, combatir la tuberculosis en el mundo. En el caso de México, la incidencia también está representada por color verde, en este caso, donde más verde significa mayor incidencia, en donde podemos ver que en los estados que están fronterizos tienen mayor casos de tuberculosis. En ese caso pudiera ser por justamente la población que está, digamos, moviéndose entre países y la transferencia de gente que existe en estos estados. Las manifestaciones de tuberculosis en general son básicamente que afecta principalmente a los pulmones, una tos que es intensa de 3 semanas o crónica, dolor en el pecho, con sangre o esputo esta tos, debilidad o fatiga, pérdida de peso, falta de apetito, resfriado o fiebre. Y como les dije, afecta principalmente las vías respiratorias de los mamíferos, pero puede ser también extrapulmonar en algunos de los 20% de los casos activos. Y este dato ha cambiado relativamente, pero es muy conocido que más de un tercio de la población porta el bacilo, pero sin presentar sintomatología. Como ustedes sabrán, algunas veces presenta, digamos, la bacteria puede ser latente o activa. En este caso, cuando está latente, el sujeto simplemente no manifiesta síntomas y la bacteria, el individuo funciona como reservorio y puede infectar a otras personas, donde puede manifestarse tiempo después. El diagnóstico de TB son principalmente por 3 estrategias: microbiológico, inmunológico y molecular, donde el microbiológico pues está basado en microscopía y cultivos de estas, pero como es de crecimiento lento es un poco complicado, bueno, es tardado debido a lo mismo de que crece muy lento, incluso semanas o meses. En el inmunológico, tecnologías como IgRA, y en el molecular, justamente lo que trato de explicarles es la secuenciación de genoma completo o algunas pruebas moleculares rápidas como el MIGIT. El tratamiento de TB en el mundo, pues básicamente denominado por la OMS, está
dirigido de un tiempo de 6 a 9 meses. Es un tiempo largo, entonces algunas personas simplemente desisten del tratamiento porque es un poco complicado sostenerlo en el tiempo y los efectos secundarios que genera pues son un poco perjudiciales para el individuo. Pero principalmente se trata con fármacos como isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Y debido a esto, que las personas, el tratamiento es muy largo, la aparición de TB multiresistente y extremadamente o extensivamente resistente está aumentando en algunas regiones del mundo. Entonces, los principales fármacos de primera línea para el tratamiento son la isoniazida y la rifampicina. Y después, para conocer el fenotipo, si es MDR, pre-XDR o XDR, es básicamente si tiene resistencia justamente a isoniazida y a rifampicina, la define como MDR, que es la resistencia a, a rifampicina también, que se denomina como RR. La resistencia a fluoroquinolonas define el estatus de extremadamente resistente. Y en el caso de que sean resistentes a fluoroquinolonas y a los fármacos del grupo A, como bedaquilina y linezolid, lo define como un estado de extremadamente resistente. Entonces, en este caso, determinar qué cepa está circulando o cuál es el estatus del individuo es importante para poder conocer el tratamiento que se va a utilizar y no perder tiempo en justamente, además de que es tardado, en utilizar un tratamiento erróneo. La farmacoresistencia de rifampicina está dada básicamente por la proteína RPOB. Esta proteína básicamente es la RNA polimerasa y la rifampicina se une a la subunidad beta de esta proteína e inhibe la transcripción de RNA mensajero dentro de la bacteria. Existen mutaciones en RPOB muy conocidas y caracterizadas de alta confianza, podemos decirle así, que son las que se encuentran en mayor frecuencia que están asociadas a farmacoresistencia. Entonces, cuando se encuentra una mutación de este tipo, podemos asociarlo a farmacoresistencia inmediatamente a rifampicina. En el caso de isoniazida, está dada por la aportación de mutaciones en el gen CATG. Las mutaciones en la posición 315 son las más importantes. En este caso, el mecanismo es básicamente que la CATG funciona como un inhibidor de la pared. La mutación en CATG que hace resistente es un inhibidor de lo que genera la pared celular en la bacteria. Y la isoniazida pues funciona como justamente eso, inhibiendo la proteína para que no pueda hacer su actividad. Y en el caso de las fluoroquinolonas, es la topoisomerasa básicamente la que es afectada, donde existen diferentes fluoroquinolonas que están asociadas a esta inhibición de la girasa, donde las posiciones más importantes son unas denominadas QRDR, desde la posición 88 del aminoácido al 94. En el caso de la dinámica genética y la heteroresistencia, lo que quiero representar con estas gráficas es que en muchos pacientes la resistencia o la susceptibilidad no es única. Quiere decir que los sujetos muchas veces portan heteroresistencia. Algunas bacterias sí y otras bacterias no. Entonces, esta aportación de las bacterias muchas veces está dada por el estatus del sujeto. Cuando se aísla una cepa o se muestra una cepa, una cepa de un sujeto, se cultiva y se secuencia, muchas veces la subestimación de esta cepa sensible puede dar un falso negativo, donde el sujeto lo relacionas a que es sensible y le das un tratamiento pensando que no tiene bacterias resistentes. En este caso, en la secuenciación lo que le determina es que algunas lecturas, en la posición de la derecha, algunas lecturas presentan o portan la mutación porque están asociadas a la bacteria que era resistente. Pero como en la secuenciación, lo que les digo, trata de regenerar el genoma, lo que se hace es un consenso. Entonces, encontrar esa mutación que posiblemente portaba el sujeto es muchas veces difícil porque los métodos que se utilizan para secuenciar y para extraer información importante o, digamos, consenso de la bacteria, lo pierden en el proceso de análisis. Entonces, se utilizan estrategias bioinformáticas para su identificación. Como pueden ser, esta estrategia es un marco muy, muy sencillo de cómo podemos analizar un genoma completo de Mycobacterium tuberculosis, donde, digamos, podemos descargar bases de datos de información genómica de Mycobacterium, que son los denominados FASTQ, analizarlos con programas que pueden identificar, bueno,
los adaptadores de las secuencias y poder limpiar o purificar los datos, las lecturas optimizadas se ensamblan con programas como WA, con el algoritmo MEM, y se hacen ensambles. En este caso, puedes obtener las variaciones que existen en el genoma, extrayendo las variantes en archivos BSF, y identificar estas mutaciones canónicas y no canónicas. Por otro lado, puedes hacer un genoma consenso, identificar después con programas como ResFind o TV Profiler, y podemos hacer una comparación. Es básicamente lo que se trata el estudio, donde al comparar estos dos estrategias, tanto el genoma consenso como el genoma de variaciones en algunas lecturas, pues identificamos justamente posibles bacterias que están en baja proporción. Por eso es importante como que poner muy bien el punto inicial de cuánta profundidad de secuenciación vas a dirigir a tu muestra, para poder identificar estas posibles variaciones que están en una población heteroresistente. Entonces, podríamos identificar estas mutaciones y visualizar la estructura de las proteínas, e investigar el impacto de estas mutaciones en estructuras de las proteínas también con SwissDoc o Dynamut y otros programas. Entonces, lo que podemos determinar con esto es que algunas mutaciones consenso son estas, las que se encontraron en este estudio de 8.000 cepas de Mycobacterium, del complejo de Mycobacterium, donde las secuencias más encontradas son del gen KY, con 69 experimentos que tienen la mutación de serina treonina en la posición 315, y la mutación de RPSL para resistencia a streptomicina en la posición 43, de lisina 43, arginina, con 77 experimentos. Lo que quiero evidenciar aquí es que esta es la estrategia convencional consenso. Y la siguiente gráfica es las mutaciones de variaciones no consenso. Me refiero a las mutaciones que están encontradas en bajas proporciones dentro de la misma población de bacterias. Entonces, al hacer una comparación de las variaciones consenso y no consenso, lo que nos permite identificar es justamente que falta información que no se encontró de manera consenso. La gráfica presenta dos líneas y separada por cada uno de los genes, donde la línea azul representa las variaciones encontradas por consenso, las mutaciones asociadas a resistencia encontradas por consenso, y la línea naranja, los experimentos además que se encuentran con la identificación de estas variaciones en baja proporción o no consenso. En este caso podemos ver que existen muchas poblaciones, muchos sujetos o muchas muestras que no se encontraron principalmente por la estrategia de hacer análisis consenso, mientras que cuando se hacen análisis por variaciones de los BCFs de los archivos o variant call file, ahí sí se encuentran. Entonces, creo que es importante evidenciar esto para que se puedan tener buenas estrategias de cómo estamos analizando los datos genómicos en este caso, y poder caracterizar mejor nuestras bacterias o nuestros organismos, donde aplicar pues tecnologías de secuenciación masiva es el punto inicial para poder extraer información, porque muchos programas automatizados lo que hacen pues es justamente enfocarse en las mutaciones consenso o de genoma completo en general, y no identifican estas variaciones en la subpoblación que existen en las bacterias. Entonces, también podemos encontrar nuevas mutaciones. Esta estrategia permite encontrar nuevas mutaciones en las mismas posiciones que las anteriores, pero que justamente resultan en que son descartadas por los programas porque se asocian a muchas bajas proporciones, y que son mutaciones no canónicas. Me refiero a que normalmente la posición 315 es serina treonina, pero en algunas bacterias en bajas proporciones se encuentra serina por adenina, por cisteína, etcétera, ¿no? Entonces podemos encontrar podemos encontrar nuevas mutaciones para poder caracterizar estas posiblemente nuevas resistencias dentro de la bacteria o del grupo de bacterias. Y pues esto nos abre unas perspectivas muy importantes, porque la WGS ahora pues nos permite crear un perfil molecular completo y personalizado para cada paciente, y poder analizar los cambios somáticos que están ocurriendo en el sujeto por alguna infección. Eso también nos permite determinar el origen y relación de cualquier patógeno con respecto a las bases de datos mundiales.
Y esto, por lo tanto, también nos va a permitir entender los mecanismos de las enfermedades que actualmente son consideradas como raras. La WGS pues tiene implicaciones en muchas áreas de investigación o de farmacéuticas. Entonces, estas tecnologías se están implementando en muchos países y se está abaratando el tiempo y el costo para poder pues, generar conciencia sobre su potencial y sobre sus efectos para poder hacer nuevas investigaciones. Y muchas gracias por su atención. Quedo atento a sus preguntas, chicos. Muchas gracias, Paul, por tu presentación. No sé si tenemos alguna pregunta en el chat. Pueden también levantar su mano. ¿Perdón? ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, justamente, muchas gracias, Carlos. Es hacer conciencia un poco de que existen estrategias y que, bueno, en este caso yo me dedico a la bioinformática en general y todas algunas implicaciones genómicas especialmente, y que tengan noción de que existe un gran campo de oportunidad para que todos los que estén interesados puedan aplicar estas áreas que no muchas veces se encuentran personas que son especialistas en áreas biológicas, en áreas informáticas, para poder como que converger en esto, ¿no? Que es la bioinformática. Pero bueno, al parecer quedó todo muy claro. Gracias por su atención, chicos. Sí, Paul, yo tengo una duda o pregunta. Eh, Sí, sí. Excelente que esté en esta línea de investigación. Mi pregunta es, ¿cómo estos avances pueden ser aplicados a pacientes hospitalizados? Porque sabemos que pues, estas técnicas son bastante costosas. Entonces, eh, aplicarlo en el manejo clínico en pacientes, pues, ¿cómo sería? Bueno, básicamente lo que se hace es aislar a la bacteria, cultivarla, secuenciarla y inmediatamente pues aplicarlo, la informática con unas estrategias que se llaman pipelines, que son básicamente scripts o programas que de manera automática pueden hacer estos procesos de manera iterativa y con muchas muestras al mismo tiempo. Entonces, esta información, digamos, se vacía inmediatamente en información del sujeto en el historial clínico y podemos identificar las mutaciones que son importantes para su farmacoresistencia. En el caso de que un sujeto esté infectado por alguna bacteria o que tenga sepsis, es un tratamiento inmediato porque muchas veces lo que pasaba, bueno, yo trabajé en un hospital central militar y lo que pasaba es que los sujetos eran tratados, debido a que eran XDR, la presencia de bacterias que tenían ahí que estaba circulando, desgraciadamente, se trataban a los sujetos con muchos fármacos que incluso podían afectar la salud del individuo en lugar de mejorarla. Entonces, las estrategias de genoma completo podían haber sido útiles para poder identificar cómo estaba siendo el comportamiento real de la resistencia a fármacos de la bacteria o del organismo que estaba teniendo, que estaba infectado el sujeto, e incluso poder identificar algún brote que estuviera ocurriendo en el propio lugar. Habíamos hecho un estudio de brotes, identificamos que un hospital estaba, digamos, infectado con una bacteria clona circulante, en este caso Acinetobacter baumannii, y como que evidenciar eso ponía en foco rojo al hospital y poder, digamos, controlar el brote. Ok, muchas gracias. Por acá nos pregunta Tarín, ¿se infiere alguna relación de las variantes encontradas y la conversión entre latente hacia activa? En este caso, no, porque no tenemos, o sea, estas secuencias que se descargaron de las bases de datos tienen que tener como un panorama en el tiempo para poder identificar eso. Existen estudios donde justamente hacen eso, identifican
el estado inicial del sujeto y cuál era su población inicial y poder la conversión, poderla evidenciar en el proceso de varios meses, porque justamente cuando están tomando el tratamiento, pues regresan a algún centro hospitalario y ahí se les puede tomar un aislado y ver el comportamiento real de la convergencia entre una latente y una activa. Sí, eso sí se ha evidenciado y justamente es un punto de partida donde nosotros tomamos en cuenta para poder aplicar, digamos, este estudio. Dijimos, vamos a bajar nuestros bases de datos de TB posible en el mundo, bueno, en algunas regiones del mundo, y las vamos a analizar para ver cuáles, por lo menos en este lapso de tiempo, qué variaciones tiene el sujeto dentro de ese punto de tiempo. Gracias. También Edner nos pregunta, ¿qué herramientas usaste para verificar estas mutaciones? ¿Consenso? ¿Son mutaciones puntuales? ¿SNPS? ¿VNTR? Corrijo, mutaciones nucleotídicas. Ujú. Bueno, hay diferentes herramientas en el panorama de la bioinformática. Cualquier estrategia es aplicable, incluso varias al mismo tiempo. Pero en este caso hay herramientas muy conocidas que se le llama, por ejemplo, ResFinder, que es una herramienta online que tú subes tu genoma en FASTA y este programa te otorga los cambios posibles que encuentra en el genoma y a qué resistencia está asociada. También existe el TB Profiler, que es una herramienta también que tú cargas tu genoma crudo. El programa lo que hace es un ensamble por mapeo contra H77RB y lo que hace es justamente hacer un consenso, identificar mediante comparación las mutaciones que están en la muestra. Y son mutaciones puntuales. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. De nada. Hola, 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 Paul. Un gusto Laura, conocerte. Te igualmente. habla la licenciada Priya Patel. Yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Científicas de Panamá y nosotros actualmente estamos incursionando en el mundo de la secuenciación genómica. Y yo tengo una pregunta para ti. ¿Ustedes han pensado hacer secuenciación dirigida en muestras directas de esputos para hacer diagnóstico o es Sí, meramente para investigación? sí, para hacer diagnósticos sí lo hemos pensado, pero desgraciadamente en el área en el que estoy enfocado yo actualmente es un laboratorio de educación especialmente, entonces Ok. estamos como más involucrados en eso. Tenemos algunos colaboradores que están en algunos centros de algunos centros de referencia epidemiológica, donde ahí sí se hace identificación justamente molecular, en este caso de secuenciación, para sujetos y, digamos, tomas de decisión inmediatas. Pero yo personalmente no estoy involucrado en la área clínica tal cual. Estoy involucrado en otras áreas clínicas como de investigación farmacéutica, pero es otro motivo de mi doctorado. Es Ok, distinto. ok, perfecto. Gracias. Sí, de nada. A El ver, perdón. chat nos pregunta, Ajá. ¿qué implicaciones tiene la diversidad genética intrahospedero para el desarrollo de nuevas terapias y vacunas contra Mycobacterium tuberculosis? ¿Qué implicaciones tiene la diversidad genética intrahospedero? Pues justamente, ¿no? El poder detectar cuál es la variación real, el comportamiento de la población en un individuo para poder evidenciar que existen heteroresistencias que posiblemente pudieran convertirse después, ellos, bueno, que son reservorios que pudieran convertirse en otro individuo en tuberculosis activa y que pudiera causar más dispersión de la bacteria. Entonces, creo que es muy importante tener muy bien denotado la diversidad genética intrahospedero para poder detectar que existen sujetos que están, a pesar de que no se les presenta síntomas, que están infectados, pero que tienen alguna bacteria resistente. ¿Han trabajado muestras ambientales, agua, aire? No, no, en este caso solamente serán aislados clínicos de sujetos. Por acá otra pregunta. Por acá otra pregunta, ¿qué factores contribuyen a la emergencia de variantes farmacoresistentes de Mycobacterium tuberculosis en una población intrahospedero?
Es básicamente, muchos de los factores están asociados a la disposición del sujeto al tratamiento y que lleve, digamos, su tratamiento de acuerdo al esquema que tiene él dado. Entonces, si el sujeto simplemente no cumple con el tratamiento, pues puede contribuir a que en su fenotipo, en su cuerpo, se estén generándose estas nuevas variantes que están causando la farmacoresistencia. Entonces, entre el apego al tratamiento, la comunidad en general, que existan, hay muchas regiones que tienen un poco más de incidencia de tuberculosis que otras debido a la falta de sanidad en general. Y al comportamiento como pueden ser lo que les dije de algunas regiones de los estados que son frontera, que justamente hay muchas personas trasladándose de una región a otra y pudieran infectar de manera más fácil otro individuo. Los aislados clínicos de sujetos con bacterias de tuberculosis drogoresistente que trabajaron fueron identificados molecularmente o por el comportamiento del cuadro clínico del paciente frente al tratamiento convencional. Fueron identificados molecularmente. Han encontrado genes de resistencia provenientes de fagos temperados. Fíjate que ese enfoque no estoy tan involucrado en eso. Tengo compañeros, tengo personas que están enfocadas justamente en eso, en fagos, pero yo personalmente no hice una búsqueda bueno, de ningún tipo sobre ellos, sobre fagos. Solamente dirigimos, en este caso, esta investigación sobre las resistencias asociadas a fármacos de primera línea y segunda línea y de XDRs y mutaciones en específico. Esas son las únicas que se buscaron. Comentario, todo esto pone en riesgo incluso los nuevos medicamentos que ahora está presentando farmacoresistencia como bedaquilina. Exactamente. La verdad, muy interesante tu presentación, Paul. Un gusto para nosotros acá en Panamá, pues que estés compartiendo toda esta experiencia en secuenciación de nueva generación aplicada pues a la farmacoresistencia y complejo micobacteria en tuberculosis. Y pues agradecida por tu presentación. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, de todas maneras, si tienen alguna otra pregunta, les dejo acá mi contacto, no sé si logran verlo. Bueno, de parte de la universidad, yo pertenezco a la universidad como investigador asociado en la universidad y ahí está mi contacto por si tienen alguna duda y cualquier otro tipo de colaboraciones que resulte, si es que tienen también interés en aprender esto que es bioinformática, ¿no? Que no mucha gente esté interesada en esto. Nuevamente, muchas gracias y pues agradecemos el tiempo de todos los que se conectaron. Esto y mucho más vamos a estar compartiendo en los próximos webinars de AFM que llega a ustedes, pues gracias a AFM Panamá, Origen, Asociación Panameña de Microbiología y Parasitología y a la Quiet Mike. Muchísimas gracias.